Que el dinero no rompa a tu pareja. Este es el tema del día de hoy. Si vos tenés problemas con tu pareja, si la dinámica del dinero que están teniendo no te convence, no te gusta, querés cambiarlo, necesitas aplicar la comunicación, si el tema del dinero está generando problemas en la intimidad. Bueno, ahora vamos a hablar de todo esto aquí en Frecuencia TV. Bienvenidos a todos. Me encanta iniciar este vivo que vamos a tener con Adelaida Harrison. ¿Cómo estás, Ade? Muy contenta de verte y muy contenta de hablar de este tema, que curiosamente ayer estuve con una amiga, le platiqué que iba a hacer el live hoy. Ella es ministro de matrimonios y me dijo, oye, ¿qué tema puedes darle a las parejas? Y le dije, creo que el dinero y las finanzas es importantísimo. Entonces, pues sí, aquí estamos. Bueno, me encanta, me encanta. Ade, antes de arrancar, bienvenida a toda la gente que está conectada del otro lado. Y te hago una pregunta. ¿Tenés manos libres, auriculares? Sí. Porque escucho con retorno. Si, ¿Cómo? que me digan sí, ponete. Que me diga la gente del otro lado si nos escucha bien o nos está escuchando con retorno también. Pero creo que puede llegar a hacer eso, así que vamos a probar a ver si se soluciona o no. Mientras les voy a decir que la sigan a Adelaida en @adelaida.harrison.coach. Esta es su cuenta de Instagram. Vamos a ver si ahora sí logramos conectar a Ade. Bueno, igual que mágico, ¿viste, Ade? Porque probamos como 4 o 5 veces. ¡Qué horror! Ya. Claro, a la última apliqué todas mis cábalas y ya ahí ya se ¿Y solucionó. si se puede? ¿Escuchas mejor así? ¿Nos Sí, yo escucha mejor? escucho bien Yolanda, y por vamos ahí, a ver. Lilian. Sí, porque recién decían se oye mal, se corta, pero yo creo que ahora deben estar escuchando bien. Confírmenme la gente que está conectada que se escuche bien. Y Ade, vamos a arrancar con este tema que es el tema del dinero. Yo quiero saber si el tema del dinero es un problema en las Pues relaciones. mira, este mes me he dedicado a investigar qué tanto es un problema en las relaciones y cómo Sí, manejan sobre todo los jóvenes el tema del sí, dinero. Porque nosotros en nuestra época, yo me casé y bueno, tuve la oportunidad de quedarme con mis hijos y el proveedor fue mi esposo. Por otro claro. lado, la verdad es que ayer comentaba con esta amiga y con su pareja que el precio que pagamos fue muy alto, porque dejamos de trabajar 20 años o 25 y cuando yo quise regresar a la fuerza laboral, bueno, obviamente era químico farmacobiólogo, yo no podía ejercer esa carrera sin estudiar una maestría y renuncias a Claro. mucho. Entonces, hablábamos de este tema y de decir, hoy en día las mujeres no quieren dejar de trabajar porque no quieren ponerse en el lugar que estuvimos nosotras por ignorancia. Entonces, creo que eso es lo que quisiera compartir el día de hoy. Por ejemplo, Ah, tengo la hija de una amiga mía, le pregunté y me dijo, sí, no, en mi casa yo pago el 50% y él el 50% y todo es mitad y mitad. Y eso tampoco funciona. No somos iguales. La función de la madre claro. sobre todo cuando empiezas a tener familia, que es cuando te vuelves vulnerable, cuando tú cargas Es al bebé, complejo. tú amamantas y no hay manera, él te puede apoyar, o sea, creo que podemos hacer colaboraciones, pero no de 50-50. Entonces, bueno, este To- sistema to- de finanzas, Total, perdón, totalmente, perdón, Ade, totalmente. Y quiero destacar algo, los padres hacen un labor increíble hoy en día porque están mucho más presentes sí, que que nuestros padres, ¿no? Se entiende que generaciones anteriores. Pero la realidad es que cuando el chiquito se enferma, siempre queda la mamá, lamentablemente. O sea, y entonces así eso es. dificulta. Sí, Exactamente. sí, Entonces, hay que entender que no somos iguales, sino que somos un equipo y que las cosas no van a ser 50-50, porque habrá días en que él pone mucho más que tú, habrá días en que te toca poner mucho, o años o meses. Entonces, creo que lo que hay que resaltar es ser un equipo, ¿no? Y bueno, ahí es donde entra este sistema que me parece maravilloso, porque esto lo aprendí en un curso de abundancia y libertad financiera, que he de decirte sí. que yo cero cultura financiera, nunca me enseñaron a ahorrar, mucho menos a invertir. Gastaba lo que tenía cuando tenía y si no, pues a ver qué hacía. Y creo que es pésimo Sí, no tener idea de qué vas a hacer con el dinero. Peor claro. tantito cuando te casas y te casas con alguien igual o peor que tú, porque mi marido si tenía nos daba manos llenas, nunca previó el futuro, cuando no había, o sea, totalmente incultos, ignorantes respecto a las finanzas. Entonces, cuando Claro. encontré este sistema, Sí,
Me encantó Sí, porque finalmente maneja con 7 botes las finanzas de la casa. Entonces, lo primero que quisiera decir para que este señor dijo, si quieren una relación equitativa, tienen que ser equipo. Y ser equipo implica que tú como mujer vas a poner tu cuerpo, vas a renunciar a tu figura, vas a poner muchas cosas. Él también va a hacer muchas renuncias, pero pónganlo todo sí. en una canasta que es el matrimonio o la familia. Dice, e igualmente tendrían que meter los ingresos. Ganes tú 100 pesos más que él o él gane 100 que tú, métanlo todo a una cuenta y divídanlo con estos 7 botes. Entonces me hizo muy interesante porque eso es ser equitativo. Eso es decir, yo le estoy apostando al proyecto contigo y entonces no solo la mujer se queda en su casa y renuncia al ingreso, sino yo pongo Sí. todo y tú ganas 10, yo 20, lo juntamos porque además cada día es más difícil que una mujer se pueda quedar en su casa a cuidar a los hijos o que quiera hacerlo. Entonces hay dos Hoy es casi ingresos. imposible. Sí, por eso. Entonces son dos ingresos diferentes, pero así como somos hombre y mujer diferentes, pues todo en la misma canasta. Y Ok. después te asignas una cantidad equitativa, lo mismo él que tú o ella, las dos partes de la Sí, pareja, tienen un sí. ingreso como sueldo que se van a pagar para que tenga para sus chicles, para sus gustos, para lo que necesite. Entonces, la idea es manejar las finanzas de la casa con esas 7 botes, pero tú a tu Sí. vez hacer esas 7 subdivisiones para que tú Ok. manejes tu finanza y aprendas a ser autogestionable. Bueno, autogestionada. Entonces, Claro, ahí te van. claro. ¿Quieres saber cuáles son esos botes? Por supuesto que quiero saberlo. Y además, déjame que te diga algo, Ade, que quería comentarlo. La verdad que las personas que tenemos pareja hace muchos años, que estamos en un matrimonio largo, que tenemos hijos en común y demás, no solamente porque vos decías como, bueno, por ejemplo, cuando tenemos hijos, quizás tenés que resignar, tenés que estar en la casa y demás, pero a veces no es solo eso, a veces uno tiene una mala racha laboral. Estas cosas pasan y en las Sí, relaciones largas se ven. A veces quizás tu marido va a tener una super racha buenísima y vos vas a estar mala racha. O quizás al inverso. Entonces, ¿qué haces? No te podés sostener. Entonces, bueno, bárbaro, tengo una pareja, pero tengo que pagar el 50%, una mala racha y ¿qué hago? ¿Viste? Entonces, esto exacto. quería destacarlo, porque no es solamente un tema de salud o de hijos, sino a veces, lamentablemente, vivimos en un mundo capitalista, hay mucha competitividad dentro de los trabajos y estas cosas suceden también. Entonces, Totalmente. vamos a, totalmente, y te cuento que ya hay ahí comentarios. Vamos a los 7 votos, después hacemos los Vale. comentarios al final, que siempre leemos y que la gente nos vaya diciendo. Bueno, lo primero que dice este hombre, y esto viene de Hart Baker, el de, Sí, bueno, y Roger, hay muchos que hablan de esto en Estados Unidos, pero el sí, primer bote dice que ahorres 10%, porque una de las cosas que no nos enseñan en ninguna escuela es a manejar finanzas, a invertir, a generar negocios pasivos. Y por ejemplo, no hay nada más tonto en la vida y no hagan esto. Guardar tu dinero en el banco, tus ahorros, para que después cuando te haces adulto mayor o cuando te retiras, empieces a gastar tu dinero mientras el banco se hizo multimillonario con tus ahorros de 40 años. Eso no no, opera. El chiste es aprender a invertir. Entonces, para sí, poder invertir y aprovechar oportunidades, como puede ser que alguien venda un coche que necesita dinero rápido y no tiene el tiempo para venderlo a buen precio. Si tú tienes ahorrado el 10% de tu ingreso, lo guardas para invertir, puedes ayudar a ese sí, amigo, a esa persona que tiene que vender rápido y puedes ganar un extra en una semana, en 2 semanas nada más por esperar el tiempo que hay que esperar para vender un coche. Y eso te genera ingresos que van a permitiendo que compres una casa y la rentes o que hagas un Airbnb. O sea, hay miles de maneras de invertir, pero lo primero es generar la conciencia de la inversión, no del ahorro, de la inversión. Pero hay que ahorrar para claro, poder invertir. Entonces, bueno, eso claro. es muy importante, pero tiene que ser para generar ingresos pasivos, que no te implique más esfuerzo, sino que te genere dinero sin trabajar. Para poder Claro, que te dé un hacer poquito esto, más a ese bote que ya tenés, que te dé un ese poquito más. extrita, que ese es el que te va a ayudar a tener un futuro mejor o cuando vienes a mala racha, no te agobie porque tú has generado ingresos y tienes algo más que lo que tenías con tu sueldo. Claro, Segundo totalmente. bote, ahorrar otro 10% para Sí, tener imprevistos, para los viajes, para pintura de casa, para arreglar el coche, para cambiar un coche.
o para alguna cosa que quieras, ya sea planear a futuro o que se te presente un imprevisto. Tuviste un rollo de plomería y tienes que invertir Claro, dinero. una operación de urgencia que no te Ujú, cubre, no te cubre la obra social. exacto, Ya está, ahí tenés. tan fácil. Pero si no tienes este segundo 10%, te comes el primer 10% y ya nunca saliste de la carrera de la rata. Entonces, bueno, ahí vamos en 20% de tu ingreso. Antes de nada tienes que meterlo ahí. El Ok, en el tercer ingreso bote, mutuo ya tenemos el 20% puesto. Muy sí, bien, tercer bote. el tercer bote es el 55%. Y de ese 55% tienes que vivir. Y él lo que decía es, si no te alcanza, ahorra, gasta menos o genera más. Ve cómo puedes generar más ingresos para salir adelante con ese solo 55%. Entonces ahí vamos Ese ya, 55% ¿qué cubre? O sea, vos decís todo. tenés que vivir. O sea, Comida, pagar el alquiler, renta, alquiler, todo. lo que sea del diario, gasolina, teléfono, luz, agua, Claro, celular, todo, viáticos, ok, todo. y escuela de los niños, o sea, todo. Uy, ya, Sí. el 55%. Acá en Argentina estamos Pues sonados. Acá en aquí Argentina ahí se va también. el 100. Yo nunca lo he tenido así hasta últimamente, pero es importante Sí, saber, o sea, él lo que dice, aunque no lo hagas ahorita, ten la intención de lograrlo. Porque acuérdate que hemos hablado en neurociencia. En el momento que tú decides hacerlo, pasan cosas mágicas. Y si nos da tiempo, te cuento una historia mía personal para que vean que sí funciona. nos va a A dar raíz tiempo. de este taller me pasó eso. Bueno, ya vamos en 75. Ok, Este señor dice cuarto, que sí. el cuarto bote tiene que ser 10% para educación. Y además es chistoso y se aprende sobre temas que no domines. Nosotros, yo, boomer, porque tú no eres como yo, pero de los de mi edad, crecimos Sí. pensando que con una maestría y un doctorado nos pagaban más. Y era cierto, en nuestra época sobre especializarte te daba dinero, o sea, especializarte te daba mejores ingresos y oportunidades. Pero Mm. hoy en día ya no es así. Lo que valoran más las empresas es muchas otras habilidades, además de esos 1,000 horas que inviertes a tu capacitación. Entonces, dices como una cruz. Tienes que prepararte en temas, por ejemplo, ahorita inteligencia artificial. Tendríamos que todos estar tomando cursos de inteligencia artificial, o sea, cosas que van surgiendo porque la tecnología avanza muchísimo. Entonces, bueno, ese sería ya 75-85%. Y aquí, Totalmente. Ade, perdón, déjame destacar algo en cuanto a lo que estás diciendo de la educación. Justamente el otro día tuve una reunión con una persona que trata temas de educación porque vende estos certificados nuevos que no son hackeables, por decirlo de alguna manera, para las instituciones. Y me explicaba que el mundo va directamente a lo que son los cursos cortos, o sea, ya no son las carreras larguísimas, sino que lo que se premia y lo que importa es estas habilidades que obtenés en todos los cursos pequeños y cortos que al final sumás como una gran maestría, se podría decir. Entonces, sí, está bueno esto que vos decís porque es constantemente de alguna forma. No, aquí estoy. ya regresamos. Bueno, entonces te digo, ha cambiado mucho el mundo y eso es importante. Me gusta estos dos que vienen porque son muy espirituales. Un diez Sí. por ciento tienes que guardar ese 10%, no máximo, 3 meses máximo. No puedes ahorrar más de 3 meses este dinero. Y lo tienes que gastar en algo totalmente superfluo, en algo que nadie necesite y que además nadie puede opinar sobre ese gasto que vas a hacer. ¿Y sabes Wow, por qué? Y porque pregunto al público, ¿quién de ustedes se gasta el 10% de sus ingresos en divertirse, en consentirse, en pasarla bien? Y te firmo que nadie. Pues eso fomenta no. el merecimiento, fomenta la ilusión, fomenta el que te des gusto, el que te quieras, la autoestima, el cuidado, o sea, el autoapapacho se fomenta con este 10% y muchas veces creemos que hay dar, y aquí voy a hablar más de los hombres también, como que se rompen la cara y ya llega un punto que están hartos de ser cajeros automáticos de sus hijos y de su pareja, porque llegan a la casa y, o la mamá está harta de ser la que solo da, solo resuelve. Entonces, es bien importante este bote, como dedicar un tiempo a mí, un tiempo a lo que yo quiera.
este señor que Oscar Velasco era muy divertido, le mando un abrazo. Sí. Él decía que pues si llego con mis palos de golf y mi esposa no me va a decir nada porque me los compré con ese 10%. Es Y la señora si se genial. quiere comprar una bolsa, se la compra o se quiere gastar en lo que sea, nadie puede opinar. Claro. Adi, Y ¿puedo hacerte además, una sí, pregunta? claro. ¿Puedo hacerte una pregunta? Después de que hiciste este taller y tuviste que usar este primer 10%, ¿qué gusto te diste? Yo creo que todos tienen la misma intriga que yo. Bueno, mira, pasó tiempo para que yo me diera gusto, la verdad. Sí, Pero te voy a sí, contar que a sí. mí los masajes me fascinan. Y entonces me dio un masaje. Me Bueno. fui a una ¡Ay! spa y me dio un súper masaje. Pero justo en ese taller, Sí, ya es más, te voy a decir el último bote y ahorita te cuento la historia porque es impactante. El último sí. bote es un 5% lo que nos sobra. Dice que ese tiene que estar destinado a donaciones. Y ese sí yo lo hago rajatabla. No Bueno, lo dono en efectivo, pero por ejemplo en mis cursos y talleres de enneagrama y de coaching, nunca dejo a sí. nadie por dinero, nunca dejo a nadie fuera. Entonces mi 5% lo dedico a becas, ayudar a la gente a darle descuento o a dar pláticas pro bono, precisamente porque atrás de eso hay un trasfondo bien importante. Y la gente que no da, el diezmo, el clásico diezmo que en la religión Sí. católica y judía se maneja, es la sensación de que siempre tengo suficiente para compartir. Genera abundancia, genera esa sensación de que yo tengo para compartir y para repartir a los demás. Y vas educando a tu mente y a tu cerebro a salir de esa escasez en la que nos educaron, ¿no? Al menos a mí. Hay dos No, sí, historias acá es que te voy a contar. parecido, ¿eh? Acá Con es muy res- parecido. Ah, te digo algo, para Cap de Belli dice, el bote 5 me gustó, me encanta que le haya gustado. claro, Vas a contarnos las historias porque queremos saberlas sí, y, son y, dos. y deben ser muy buenas. En este Cuéntanos. taller, que además, obviamente yo no invertía ni un centavo en educación. Sí, Entonces, costaba en esa época 6,500 pesos, que te puedo decir que eran como 300, 450, $500. Por supuesto que sí, ni claro. muerta fui. Regresó. No, claro que no, yo no invertí en mí. Yo esto de la educación no lo hacía. Entonces entiendo la Sí. gente que no lo hace, que no se da gustos y que no ahorra, porque yo era de esas. El caso es que en ese taller nos pidieron que hiciéramos una meditación de cuándo fue que aprendimos a conformarnos con nada o con poco. Y yo me fue una historia, cuando fuimos de 10 años tenía yo, mi papá nos llevó a Disneylandia y nos dio dinero para comprarnos un regalo. Y yo me acuerdo, nos Sí. dio $25, no lo voy a olvidar jamás. Y vi una muñeca hermosa, de esas de trapo, que no se usaban tanto, eran de plástico, pero bebé divina. Y el caso es Sí. que costaba $24, pero oh sorpresa, a la hora que fui a pagar a la caja, me dijeron que faltaba el taxi y me faltó $1. Entonces fui con mi papá y le dije, papá, ¿me das $1? Me dijo, no, te dije que $25. No, Ade. Bueno, fíjate que nunca jamás volví a pedir dinero, ni a mi esposo. Entonces, lo que él me daba, con eso yo me las ingeniaba. Y sufría, pasaban penurias, hacía milagros, pero no pedía dinero, porque ahí fue cuando sentí que yo no merecía más que eso. Obviamente si mi padre hubiera sabido eso, me hubiera dado $100, pero él no lo sabía, Claro. me estaba educando, entonces hay que tener cuidado cómo educas, porque hoy lo que sé que podría haber hecho es decir, te presto y me lo pagas regresando, lavando el coche, haciendo algo. Entonces siempre díganles a sus hijos cómo lograr sus metas. Es lo que hablábamos de la educación. Nunca les digas, Totalmente. no los enseñes a conformarse, a agachar la cabeza, enséñalos a luchar para salir adelante. No se trata que les des todo, pero es como, a ver, ¿cómo vas a, cómo sí en vez de por qué no? Bueno, Claro, esa es una historia. que se muevan para conseguirlo también. Me encantó Claro, esta historia sí. y me quedo muy mal por esa nena a la que le dijeron que no, te soy honesta, Bueno, porque es como que se me partió el corazón recién. fíjate que sí, o sea, obviamente trabajar en uno, he pasado historias y he sanado mucho y esa fue una historia triste de mi vida. Y la otra es que Sí. yo llegué a ese taller hasta acá de deudas, pero hasta acá. Tú no tienes idea, una tarjeta de crédito que debía muchísimo dinero. Pero resulta que hay 4 tipos de personalidades según este señor y uno era
el evasor. Yo no abría el estado de cuenta cuando llegaba a la casa, simplemente pagaba el mínimo. Y claro, dupliqué mi deuda en un año. O sea, la ignorancia financiera, todo lo que da. Cuando me doy Claro. cuenta, yo debía el doble de lo que realmente firmé, o más, mucho más. Total, resulta que nos dijo, hagan un estado financiero, y eso si quieren les comparto, me lo piden y feliz les mando. Ahora sí que lo mismo que él me dio una hojita de cuánto tengo, Sí. porque dice, también es importante que veas cómo puedes pagar y haz una intención de mejorar tus finanzas. O sea, la gente que está en un hoyo ahorita, que dice, qué horror, todo lo hago así, se identifique conmigo, que primero que nada se hagan el propósito de pagar y saldar sus deudas y arreglar su situación financiera. Porque aquí viene una historia muy linda. Te puedo decir, digo, no debería contarlo, pero llegué a tener una tarjeta que debía en dólares, pues digamos que más de $10,000. Mucho más, Ay, mucho más. Ujú. no. Y mi mínimo El era una cantidad. estrés, el estrés, Exacto. me imagino el Bueno, estrés yo que soy tendría. 9 evasora, no veía el estado de cuenta, pero entonces me dijo, deja de estar evadiendo. Haz una lista de cuánto debes y de cuánto necesitas pagar, porque primero tienes que saber dónde estás y después ya ves cómo pagas, a dónde quieres llegar y ya haces una estrategia, que aquí viene el plan de 1, 2, 3 para diseñar tu vida. Tus finanzas es lo mismo, ¿dónde estoy hoy? ¿Dónde quiero estar? ¿Y qué tengo que hacer? Entonces, bueno, para hacerte el cuento largo corto, casualmente estoy en la estación de radio y empiezo a escuchar una cosa que resolvían tu deuda. Ven con nosotros y te ayudamos a hacer esquemas de pago. En pocas palabras, lo que tenías que hacer era depositar una cantidad y ellos tenían un trato con el banco y te ahorraban, haz de cuenta, el 40 o el 50% de la deuda. Entonces me dijeron, tú depositas tanto al mes y nosotros negociamos por ti. Y yo, pues muy obediente, dije, ahora sí me voy a ordenar, empecé a depositar esa cantidad y de repente, como a los 10 meses, esto fue en enero, empecé el año y dije, y voy a acabar el año limpia de deudas. Obvio, con lo que yo debía y con lo que ganaba, no iba a suceder. Pero yo lo Sí, decreté y hoy veo que soy gran, tengo poder de decreto. Y todos tenemos un poder de decreto enorme con la totalmente, intención. Verás lo que totalmente. pasó. Estoy en la estación y le digo a Andrea, oye, ¿se dan de fiar estas personas? Me dice, sí, mi esposo es parte del consejo, claro que son de fiar, acércate. Me acerqué, te digo que me dijeron deposita tal cantidad cada mes y yo muy obediente. Me dijeron no le contestes al banco, nosotros negociamos por ti. Yo no contestaba, no contesto llamadas que no conozco. Y de repente por ahí de noviembre, de repente me entra una llamada, estaba esperando a mi hijo que saliera de la escuela y contesto. Y me Sí. dice la señorita, buenos días, hablamos de fulanito de tal banco y nos debe tanto. Y yo, ¿cómo? Era una cantidad exorbitante. Si no era doble, era ya cuádruplas de cuenta. O sea, de 100 ya No, iban Ade, 600. Una cosa de horror. Y le digo, pues no, señorita, no tengo. Bueno, ¿y nos puede pagar la mitad? ¿Haz de cuenta de 600, 300? No, pues no tengo. ¿Y nos puede pagar 150? No, tampoco tengo, señorita. Entonces de repente me dice, bueno, 75. Y le digo, ah, eso sí, porque ya lo ahorré de X cantidad, ¿no? Entonces le digo, ah, sí, sí, eso sí lo puedo pagar. Déjeme hablar. Entonces voy a esta institución que me había ofrecido negociar mi deuda. Y le digo, oye, sí, ¿me das mi dinero? Y me dice, no, no podemos. Y entonces, afortunadamente, le dije a mi amiga Andrea, mi socia, digo, oye, Andrea, sí. tu marido es del consejo, sí. Digo, dile que me eche la mano, que me devuelva mi dinero, porque ya me ofrecieron un super deal en el banco. Total, sí, yo le digo. El lunes recibo una llamada y me dice, soy el director comercial de esa empresa y Sí. fíjate que se nos ¿cómo se llama? Tu documento se perdió, Papeleo, sí. se traspapeló y nunca negociamos nada. Entonces, qué pena, te hablo para pedirte una disculpa, pero fíjate que ya no vas a pagar 75, tienes que pagar 60. Y tu buró de crédito quedó limpio y además te sobran, no sé, haz de cuenta 10 o $1,000 para invertir. Acabé el año O sea, se sin limpió. deuda. Yo estuve pensando todo el tiempo que te habían estafado, te soy honesta hasta el final, que esto es como un milagro del cielo, Ade. Fue como un Váyanme milagro. creyendo que los milagros sí existen.
Y además tú ves mi score de crédito y tengo 600 y pico, que es buenísimo. Y yo decía, porque lo que no quería Sí, perder era el crédito, porque dije, a mi edad nadie me va a volver a dar crédito. Entonces, claro. sí, sí existen los milagros, pero ¿qué necesitas hacer? Uno, ordenarte, querer pagar o querer hacer algo, porque entonces el universo se va a alinear y va a hacer Claro. que suceda. Pues ya te conté dos historias. Ay, me Lo que encanta. tú crees, lo creas. O sea, es increíble cómo me pasó. Entonces, bueno, sí, sí suceden los milagros. Me encantó, me encantó tu Invito a la historia. gente. Ahora, volvamos a las parejas, porque esto de las finanzas es como se maneja en general. ¿Por qué creo Sí, que es bien importante saber que existe este sistema? Ah, bueno, ¿qué hacen las parejas? Te das tu dinerito y tú tienes tu dinero y tú el tuyo y es lo mismo. sí, O sea, a lo mejor no tiene que ser estos 7 botes, no tiene que ser a fuerza, pero yo creo que es bien importante, por ejemplo, cada quien se da su 10%. De ese sueldo tú te gastas tu 10%. Y luego de la casa, pues bótatelo el 10% en vacaciones juntos, en cosas que quieran hacer juntos. O sea, creo que hay muchísimo, es una guía para que cada pareja decida cómo van a manejar su dinero. Pero lo que sí es cierto es que mientras uno o dos, porque ya hoy en día es mixto, yo guardo un pedazo para mí y pongo un pedazo en la casa y me estoy peleando que si tú pagas la luz, que si tú pagas el teléfono, no somos un equipo. O sea, yo creo que esto si lo hubiera sabido, mi esposo y yo, nuestra vida hubiera sido muy diferente. Claro, también si mi infancia hubiera sido diferente y mi papá me hubiera enseñado otra cosa. Entonces, bueno, hemos hecho lo mejor que hemos podido y por eso yo quiero que los que están en una circunstancia diferente no pasen por todo lo que pasamos nosotros, ¿no? El ay, otro día ay. también platicaba con una chava que me decía, no, es una coachí mía, y me decía, no, es Sí, que mis hijos, ella ya acaba de tener bebé y pues él dijo que no necesita coche y ella dice que tampoco, que su marido la lleva. Son cosas que son focos rojos, comentábamos, es como el foco rojo de no tener libertad. Porque después de toda esta historia, bueno, ya te conté que tuve crisis con mi esposo y lo que quieras, y en algún momento, que además, por cierto, se conectó hace rato, mi socia Yolanda, que me sí, decía, la vi. si tú no tienes libertad financiera, no tienes libertad. Y es bien triste No, y bien duro. Y creo que es un reto para los hombres o para las mujeres que se hacen cargo de soportar su familia, tener la valentía de dejarle la libertad financiera a su pareja para que se quede por gusto, no por necesidad. Y creo que eso es lo que tendríamos que construir, que siempre haya la posibilidad de que te vayas, porque así estaré seguro que elegiste quedarte. Y no amarrar a las totalmente. personas por el dinero, por el interés, porque eso nos demerita a nosotros. Porque al final del día, si yo tengo a alguien por dinero o uso el poder que me da el tener el poder económico, estoy demeritándome yo, porque estoy pensando que valgo tan poco que lo único que le doy a esa persona es dinero. Totalmente. Ade. Y fíjate qué es lo que pasaba antes, ¿no? Antes las parejas no se separaban y estaban atadas sí o sí, y las mujeres, en su mayoría, digo las mujeres, porque el que salía a trabajar y bancaba, por decirlo de alguna manera, la familia, era el hombre, sostenía la parte financiera. Pero fíjate hoy en día qué es lo que sucede, que hay un montón de divorcios. Y esta es la posibilidad de elegir. No sé si es bueno o es malo, si es positivo o es negativo, pero es la posibilidad de elegir realmente si querés estar con esa persona, pero no hay nada más insatisfactorio, por decirlo de alguna forma, que estar con alguien atado y no poder salirte de esa relación porque no tenés dinero para sostenerte. Sí, yo Entonces, creo que ese es el chiste, aprender a ver que hay otras maneras de vivir, otras maneras de hacer las cosas. Y creo que también es bien importante que nos demos cuenta que sí se puede, porque ahorita decía alguien, ¿y cuánto tienes que ganar para lograrlo? No importa que ahorita no lo tengas, no importa que ahorita no ahorres, pero si tú decides que así lo quieres hacer, vas a ver como poco a poco claro, vas a ir subiendo tus ingresos, porque este señor de verdad era muy sabio. Yo tomé el curso y en ese momento no valoré todo lo que me enseñó y ya no existe este taller. sí, Decía que todos tenemos sí, un termostato de ingresos económicos. Estamos sí, acostumbrados a vivir en una franja. Yo claro que vivía en la escasez porque no me daban el dólar extra y no me daban dinero para el lunch y jamás me dieron mesada y cuando me casé pues no trabajaba. Entonces yo estaba acostumbrada a que lo que me dieran era lo que me tocaba. Y nunca claro. entendí que podía hacer algo diferente, ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante.
Cuando entendí que podía hacerlo distinto, porque de allá para acá han pasado a lo mejor 5 años o 7, mi vida es otra. Yo nunca me hubiera imaginado estar donde estoy hoy. Y fue simplemente esa decisión de decir, a ver, ¿cuánto debo? Otra cosa que me enseñó a ser una psicóloga Yuta, buenísima. Claro, sí he hecho muchos talleres y muchas terapias, por eso les comparto mi conocimiento. Invertiste bien, era el 10%, ¿no? Del bote, el Uy, diez por sí, ciento de sí, lo invierto en ejercicio, cuanta ahí se cosa aplicó. encuentro. Y en otra ocasión, cuando yo estaba en Sí. este hoyo que debía un dineral que no sabía para dónde iba a salir, por supuesto mi psicóloga cobraba X cantidad y me dijo, págame lo que puedas. Nunca me cobró el 100 porque ni se lo podría haber pagado, ni me hubiera dado yo el lujo, o sea, tampoco me valoraba que no invertía ni siquiera una terapia completa. Si hubiera sido por mis hijos o por mi esposo, claro que sí, pero por mí no lo hacía. Entonces, bueno, el caso es que esta mujer me hizo hacer 3 listas para que veas a la persona que nos dijo que cuánto hay que ganar. Bueno, haz una lista de cuánto necesitas para sobrevivir, el mínimo, que probablemente es lo que ingresas ahorita. Segunda lista, ¿cuánto te gustaría ganar? Que dijeras, ay, estaría muy tranquila y muy a gusto con este ingreso. Y haces tu lista para comestibles, alquiler, etcétera. Y la última lista que me hizo hacer, ¿cuánto te gustaría ganar en tu sueño más loco? Obviamente, dije, wow, pues esto. Fíjate que la neurociencia del cerebro es impresionante cómo entendemos que cuando tú pones tu atención en algo y dices, no está tan difícil, tu cerebro empieza a trabajar a favor tuyo. Pero si no sabes cuánto ganas ni cuánto gastas, jamás vas a saber a cuánto tienes que aspirar o a cuánto podrías aspirar. Entonces hice esas listas. Hoy, claro que genero mucho más que el vivir cómodamente. O sea, la verdad es que tengo muchas opciones, pero es porque empieza tu cerebro a abrirse a oportunidades, empiezas a ver como sí, en vez de por qué no, porque toda la solución está en el cerebro. Yo les hablo del dinero porque es muy fácil medir y decir, hijo, estoy perdida, o estoy muy bien, o tengo este tema, tengo tema de escasez. Pero al final, como haces una cosa en tu vida, haces todo. La gente que no tiene tiempo tendría que hacer lo mismo con su tiempo, como si fuera dinero. 10%, Claro. relájate, date gustos, dedícate 5% de tu tiempo a aprender algo, dedica X tiempo a invertir en otras personas, a donar tu tiempo. O sea, es maravilloso este sistema porque lo puedes usar en cualquier área de tu vida. Me encanta, es como cuantificable, me ¿Sí? encantó. Ade, escúchame, hay un comentario de Capta Deblielle, algo así se dice, que dice, creo que ganes lo que ganes, es importante hacer el esfuerzo para cada bote, aunque sea de a poquito. Al principio es una metodología y costumbre. Sí, Claro, tiene, está buenísimo eso que dice. tiene toda la razón, porque en cuanto tú tienes la intención de hacer algo, es como darle a tu cerebro la orden de lograrlo. Y en menos de lo que te das cuenta, como me pasó a mí, de verdad, yo nada más empecé a depositar mi dinero, mi cuenta mensual, y por arte de magia, y de verdad es que a veces la magia sucede, se acomodan las Totalmente. cosas, Es que pero es hay que creerlo. ordenarse, es ordenarse Sí, también, ¿viste? Porque no nos enseñaron. Nos enseñan mucha matemática, pero no nos enseñan cómo aplicarlo en las claro. finanzas. Es como las metas, ¿viste? Bárbaro, nos enseñan un montón de todo, pero no nos enseñan cómo lograr una meta. Si no me enseñas cómo lograr una meta, va a ser difícil que pueda proyectar un negocio, que tenga un plan de acción. Esto es lo mismo con el dinero. Me Sí. encantó, Ade, esta charla. Y la verdad que yo creo que hay que aplicarlo a las parejas, porque una pareja también que tiene esto que decías de los botes, que pone todo en un mismo lugar, que las cosas son parejas, es una pareja que esté en equilibrio Es una también. pareja pareja. Y es totalmente, Pero bueno, totalmente, es sí una pareja. se requiere mucha fuerza de voluntad y muchas ganas de verdad hacer equipo. Y creo que así es equipo. Tú hoy no tienes trabajo, tenemos un sistema financiero robusto que nos permite a los dos soportar esto mientras tú estás mal o cuando es mi época mala. Creo que eso sí es trabajar en equipo. Ya me dirán si lo prueban y lo implementan, cómo les va. Totalmente. Y además el confiar y el ser responsables, ¿verdad? Porque cuando sabemos que ahí es el dinero de todos, el Claro. dinero que sostiene todo, hay que tener mucha responsabilidad y mucha Bueno, conciencia.
bueno, no quiere decir que le dejes a uno solo, o sea, hay que estar pendientes los dos. Tampoco Claro. vayan a ser, que ayer entrevistábamos a una persona y hablaba de esto. Dice, a ver, si yo te digo inviérteme $10,000 en un negocio, no te voy a decir qué voy a hacer, ni sé cómo lo voy a hacer, pero tú dame el dinero, ¿se lo darías o contratarías a una persona? No, Que no. pero así nos casamos y así hallamos la vida. No nos ponemos a ver qué quiero, cómo quiero, qué métricas voy a poner. Tener métricas es súper importante. Pero bueno, ojalá les haya servido esto como reflexión, como un inicio, a ver Me si, encantó. y creo que puede cambiar su vida. Me pareció fabulosa la charla, Ade, y tus historias además me encantaron, y saber que los milagros son posibles, porque muchas veces los necesitamos. Claro. Entonces me encantó el tema del milagro de tu dinero y tu deuda, creo que fue fantástico. Ade, contale a la gente dónde te pueden contactar y para consultas y obviamente todo lo que organizás de talleres en tu escuela o bueno, de los cursos. Contame un poquito de eso. Tengo una sorpresa padrísima. Vamos a lanzar, bueno, empezamos curso en septiembre 24 de 6 a Sí, 8, a lo mejor les queda a ustedes de 8 a 10, es un poco tarde en Argentina, pero sí. vamos a empezar un diplomado de Enneagrama. El primer módulo son 10 clases y la primera clase es gratis, el 24 de septiembre de 6 a 8 de la tarde en horario México. Es clase Bien. abierta para el que quiera aprender y conocer qué es el Enneagrama. Bienvenidos. Esa es una. Vamos a empezar un coaching grupal para desarrollo de liderazgo y alto desempeño, sin Sí. perder el equilibrio de vida. Ese empieza en octubre. También tenemos el taller de Intégrate Mujer, que es diseño, balance y empoderamiento de mujeres, que empezamos en octubre, octubre 26. O sea que hay muchas cosas y tenemos una comunidad nueva de WhatsApp. Ahí ya todo en un solo lugar, avisos, comentarios, toda nuestra comunidad ya las tenemos unida en un WhatsApp. ¿Tenés el número de WhatsApp Sí, o es claro. una comunidad a la que se une una vez que se integran en los cursos? No. Tengo un link. El número de WhatsApp es el de la escuela 5618, bueno, 52, país México, y después es 5618 49 9663. O ponemos el link si quieres, te lo paso el link para la comunidad y lo Por dejamos en un supuesto que sí. comentario. Por ¿Te supuesto parece? que sí. Lo ponemos en un comentario, lo dejamos ahí fijado para que la gente obviamente pueda sumarse a esta comunidad increíble que seguramente está conformando Adelaida Harrison. Muchísimas gracias a todos. Ya saben, pueden seguirla en @adelaidaharrison.coach y también en @enneagramaconócete oficial. Estas son las dos cuentas que tiene Adelaida de Instagram. Muchísimas gracias a todos. Ade, algo con lo que quieras cerrar, un último consejo para la gente que está ahí del otro lado, que además estuvo maravillada y encantada, porque te digo que hubieron comentarios, ponían corazones, caritas sonrientes, bueno, de todo un poco. Pues yo creo que les dejaría con la certeza de que todo es posible. Quien tiene magia no necesita trucos. Hay que encontrarlo. Totalmente, totalmente. Ade, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un beso enorme. Vamos a dejar el comentario fijado, ya saben, con el link para que puedan entrar ahí a la comunidad de WhatsApp que está conformando Adelaida Harrison. Dejen un me gusta, dejen un comentario, cuéntenos si ya empezaron a hacer sus botes, a separar ahí la plata o a fijar ese monto que necesitan para vivir, ese monto que quieren, ese monto soñado. Bueno, cuéntenos a ver todo lo que pudieron hacer con esta charla, todo lo que pudieron proyectar, imaginar, visualizar y demás. Muchísimas gracias a todos. Ade, te veo como en un mes, como siempre, te veo como en un mes y me encanta todos los claro meses que acá en sí. la comunidad. Un beso. Beso enorme. Bye Beso bye. grande.